La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Nos encontramos en el aniversario 59 de Radio Femenina con este gran periodista. Con esta belleza. Esta belleza. Y me dijo, ¿y cuándo me vas a invitar? Pues, y yo, para luego, es tarde, le dije yo. Y aquí está. Aquí está don Cristian Villalta, gerente editorial de Grupo LPG, con quien conversamos ahí de vez en cuando, ¿verdad? Y, sí. y tratamos de entender lo que pasa en El Salvador y en el mundo. Cristian, bienvenido. Gracias, yo gracias. siempre, ya te lo he dicho, te admiro mucho. Tus columnas, siempre las apreciamos mucho. Buena lectura. Buena lectura recomendada y con una visión de cómo está nuestro país, ¿verdad? Si viene un gringo ahorita y te pregunta, Cristian, ¿cómo está El Salvador? ¿Tú qué le respondes? Bueno, antes que nada, buenos días, gracias por invitarme, perdón por la tardanza. No te preocupes. Informe del tráfico antes que otra cosa. Sobre todo está complicado ahí por la Ceiba. Ajá, A ver, ahí. sí. Y en la zona rosa también me pareció que había más tráfico del acostumbrado. El semáforo de la ex CIFCO no da mucho. No está dando, es cierto. No da mucho Sí, para la también gente hay. que viene en la Panamericana. Correcto. Lo que pasa es que ahí, pues sí, ahí fluye un montón de tráfico de un montón de zonas, Sí. ¿verdad? Así es que hay que Bueno, aquí está ya. tomar precauciones. Bueno, pues la pregunta es que ¿qué le diría a un gringo si viene? Pues un europeo, no sé, un A extranjero. un extranjero, va. Híjole. Le diría que está viniendo a la mitad de la película todavía. Vea, porque yo creo que en El Salvador, bueno, algunos quieren que la historia termine de cierto modo, otros, tal vez los menos, que somos un poco más pesimistas, nos imaginamos, ya más o menos sabemos de cómo va la cosa. Pero todavía, incluso los más pesimistas, albergamos alguna esperanza de que haya un giro de timón, ¿verdad? Porque yo siento que la dirección que lleva el país, que es la de, así para decirlo rápidamente, de consolidación de un Estado con un alto grado de control sobre la población y la consolidación de una nueva clase económica potente, por no decirlo una nueva oligarquía, esos dos proyectos ahí van. Y esas son las únicas dos cosas que están pasando en el país. No está pasando otra cosa. Entonces, ¿Y la seguridad? Te preguntarían. Claro, lo de la Ajá. seguridad forma parte de lo primero, que es que cuando el Estado recuperó el control del territorio, lo cual considerábamos imposible hace todavía unos años, ¿verdad? Estábamos los salvadoreños resignados a que eso no ocurriera. Seamos sinceros. Sí, no veíamos una luz en el camino. No se veía claro. Además era obvio que las autoridades estaban negociando con esos grupos, ¿verdad? Me refiero a los gobiernos, gobierno de Arena, gobierno del FMLN. Entonces sabíamos que estaban negociando por un lado. Por el otro, digamos que el escenario, el tinglado jurídico, no nos invitaba a pensar que hubiese un endurecimiento de la política de seguridad tampoco, pues, ¿verdad? De hecho, la tendencia era más como garantista. Y eso fue así desde los acuerdos de paz y no se detuvo. Entonces, parecía que esas dos líneas y que esa inercia nadie podía detenerla. Y bueno, luego pasa lo que pasa, esa agresión terrorista de los pandilleros hace algunos años, hace ya casi 3 años. Hoy en marzo ¿verdad? van a ser 3 Sí. años. Y entonces me parece que el Estado por un lado ve la oportunidad, por el otro no tenía otra manera de responder más que con violencia, ¿verdad? No había de otra. Entonces recuperó el monopolio de la violencia, recuperó el territorio, militarizó la seguridad pública, pero además lo hizo ante una población que legitimó todo lo que pasó de alguna manera. Hay gente con la que hemos conversado que nos ha dicho es que no había otra forma. Y no existe hoy, yo creo que todavía, porque ¿qué va a pasar el día después del régimen de excepción? ¿Cómo lo ves? O sea, tienen que cambiar leyes para que siga más o menos
algo similar al régimen de excepción. Y hubo unos cambios la semana pasada, precisamente en ese tema de endurecimiento de leyes. El día después, ¿cómo te lo imaginas que este gobierno lo va a maniobrar? Es que mira, el régimen de excepción podría terminar hoy, pero sería solo un dato, una anécdota, porque está muy interiorizada, por un lado en la población, la verticalidad en la relación del poder de las autoridades y los cuerpos de seguridad con ella. Eso te aseguro que si lo quitan hoy, mañana no habría un solo ciudadano con 3 dedos de frente que se ponga a alegarle a un policía o a un soldado en la calle. Eso ya lo tenemos interiorizado, eso ya no depende de que si la excepcionalidad está vigente o no. Eso por un lado. Por el otro, con el régimen de excepción, lo que se desató fue una epidemia de reservas de información, ¿verdad? Porque en aras de la seguridad nacional, de la seguridad pública, se comenzó a reservar información. Eso no va a terminar con el régimen de excepción tampoco. Entonces a mí me parece que lo del régimen, la discusión ya no es sobre cuándo va a terminar el régimen de excepción, eso es más como un símbolo para un gobierno al que le gustan mucho los símbolos, ¿verdad? Porque el gobierno está muy interesado en comunicar y dominar la narrativa y los símbolos te simplifican la narrativa y la vuelven más fácil de entender para el público. Pero para mí ya ni el régimen de excepción y su vigencia o perdurabilidad son el punto, sino que de verdad la relación del poder y del Estado con la nación, con el público, con la gente, ha cambiado. Ha cambiado y se parece mucho a las relaciones que había hace décadas, ¿verdad? En que la población entendemos que hay un montón de restricciones, que la libertad de movilidad sí, pero con ciertas atenuantes, que podemos reclamar nuestros derechos sí, pero bajo ciertos parámetros y límites. En ese sentido, eso no depende de que los diputados levanten la mano o no, mañana o pasado mañana, con el tema del régimen de excepción. De hecho, yo creo que esa es como una carta que el gobierno tiene para cuando la situación se ponga muy tensa por cualquiera de las coyunturas que se avecinan, pues poder decir, bueno, como símbolo del triunfo sobre la delincuencia, hoy anulamos el régimen de excepción. Y ya se va a desatar una temática, ¿vea? Durante algunos días. Uh-huh. Porque aquí duran días las temáticas, ¿vea? 3, 4 días y al siguiente tema, ¿no? Así es como yo lo veo. Acabas de decir que se vienen coyunturas. ¿Cuáles son? Pues yo creo que yo lo que veo son muchas tensiones. Creo que hay muchas ansiedades y se van a profundizar entre la población y la mayoría tienen que ver con el tema económico. Uh-huh. Lo cual no es nuevo. No, uh-huh. Pero porque el tema económico siempre ha estado ahí. Además es una promesa mejorar la economía. Promesa presidencial de discurso de investidura. Sí. No, y el gobierno puede prometerlo, pues, pero está en un proceso de ajuste, de despido de miles de personas. Quisiéramos que de reducción y racionalización de los gastos, ¿verdad? Pero sí, en el país hay menos empleo, pues. En el país hay menos empleo. Tenemos un gobierno que, pese a que sigue siendo el principal empleador del país, ha retrocedido bastante en ese tema. Y en el que hay una precarización de los servicios de educación y salud. Entonces, todo eso, la población, todas esas son problemas y preocupaciones para la población. Entonces, eventualmente, de alguna manera, la gente va a manifestar su descontento, su ansiedad, su expectativa. Viene unas nuevas elecciones, en 2 años vamos a estar otra vez en el mismo asunto. Dice uno, de aquí a 2 años, no, la gente no va a esperar 2 años para comenzar a expresar su inconformidad o su ansiedad o su expectativa, como sea, porque tú incluso escuchas gente si lees los sondeos de opinión en cierta clave, ves que hay mucha gente que te dice, yo creo en el gobierno o creo en el mandatario, pero, y comienza a enlistar sus problemas. Uh-huh. O sea, esa disociación entre quien gobierna y cómo está el país no va a ser para siempre. En algún momento la gente empata y dice, ok, esto no me lo resuelve, esto no se resuelve, no me ayudan a resolverlo, el que tiene más plata, que es el gobierno, no me ayuda a resolverlo, y el que administra el gobierno es esta persona. Eventualmente yo creo que va a haber más personas, más gente sumando esos elementos. Esas inconformidades. Cristian, a ver, hay 2 situaciones. Una, el tema de combate a la inseguridad, que en ese tema, cuando tú conversas con personas que viven en situaciones que antes eran de alto riesgo,
te dicen, mire, hoy puedo salir, Claro. hoy mis hijos salen, Sí, señora. hoy estoy más tranquila, etc. O sea, es una realidad. Esos y qué son bueno, hechos, esos y son qué hechos, bueno. sí. Y yo como digo, una persona menos que muera vale la pena. Así es. ¿Ok? Una vida que se salve Sí. vale la pena. Por el otro lado está el tema económico, ¿verdad? Que es una deuda de siempre, ¿verdad? Nosotros que Claro. tenemos años de estar en esto lo venimos escuchando. Primero siempre en las encuestas era la inseguridad y el segundo tema el tema económico. Sí. Ahora bien, en el tema económico, por años se ha hablado que el Estado tiene mucha grasa y la grasa es exceso de colaboradores, porque se ha contratado gente que no tiene las competencias para los puestos que desempeña, lo cual tampoco es nada nuevo. Ahora, se comienza a hacer y esa lectura quisiera que me explicaras, una depuración, por así decirlo, de personas que trabajan con el Estado. Ya tú lo has dicho, miles de personas están ahora que ya no están trabajando con el Estado, con el gobierno, y esto no es una cosa que debería de estar sucediendo, porque por años hemos escuchado a los analistas decir el Estado tiene mucha grasa, es decir, tiene exceso de colaboradores. Sí, bueno, mira, primero sobre el tema de seguridad, yo creo que es que ahí no hay ni discusión alguna, ¿ves? Eso, hay gente a la que la vida le cambió desde que ya no tiene ese terror, ese régimen de los pandilleros en su colonia, en su barrio, en su comunidad. Y eso no lo podemos soslayar, sería un grave error querer relativizar la importancia que ha tenido para miles de salvadoreños, cientos de miles de salvadoreños. Ahí estamos de acuerdo, sin duda. Sobre el tema de la reducción del Estado, de la reducción del aparato del Estado, es que necesitamos, por supuesto, siendo un país pobre, necesitamos un Estado tan eficiente como sea posible. Pero tan eficiente como sea posible, ¿para qué? Para que le ayude a la población, sobre todo a la de la renta más escasa, a la gente más pobre, a aliviar un poco sus necesidades. Eso es todo, eso es lo que se espera de un gobierno. Pero al menos yo lo que veo es que el proyecto de reducción se está ejecutando, mientras en simultáneo, se está ejecutando afectando muchos programas sociales, mientras que en simultáneo vemos un montón de medidas tomadas por el gabinete económico y el mismo discurso del gobierno lo ves, que están apuntando al ascenso, a respaldar el ascenso de una nueva clase económica. Una nueva oligarquía y nuevos ricos, y todos lo sabemos, vemos vehículos en la ciudad que nos quedamos como, ¿y esto de qué se trata? Sabes que hay gente que se compra un yate, 2, 3, ves las propiedades que tienen, no lo ocultan, de hecho lo publicitan, ves cómo ves cómo se está proliferando un consumo lujoso en algunas zonas del país. Entonces tú entiendes que definitivamente se está profundizando la brecha y que hay gente con dinero que tiene mucho dinero y hay gente pobre que está cada vez sufriéndolo más. Entonces dices, ok, si el gobierno sabe que tiene que racionalizar sus gastos, reducir sus costos y aumentar la recaudación, pues tendría que hacerlo precisamente aumentando la presión fiscal sobre los que más tienen. Y quisiera aquí agregar un dato. Pero ves que al contrario, se está volviendo un paraíso para un montón de inversionistas, por ejemplo, de los criptos. Y dice uno, ok, pero ¿y el país qué está ganando? ¿Qué inversión extranjera directa está ganando el país que le dé empleo a la población y que aumente la recaudación para el gobierno? En lo absoluto. Al contrario, vienen porque no les cobran un centavo. Entonces, ahí es donde a mí me parece que hay una descompensación. Yo creo que ninguno tenemos ningún problema con que el gobierno se vuelva más eficiente, todos lo quisiéramos. Todos lo queremos, pero la eficiencia no puede ser que tú vayas al Seguro Social y no te puedan practicar un examen porque no hay un reactivo. Y que los mismos empleados del Seguro se lo digan. El andamiaje legal se ha conformado para que suceda lo que acabas de decir. Pero no hay efecto cascada, o no hay... No. Hasta ahí queda. Pues sí, eso es lo que estamos viendo. Mira, ojo, esto no es un invento nuevo. Este país, nuestra República de El Salvador, ha padecido en sus apenas 200 y fichas años de historia del mismo problema, ¿verdad? Es un diseño injusto, un país que se construyó en base, sobre la base de un despojo, ¿verdad?
y de una acumulación de los medios de producción. Pero se abrió una posibilidad que un gobierno con esta popularidad, que creció sobre los escombros de dos proyectos fracasados, como eran Arena y el FMLN, estuviera a la altura de las necesidades. Yo creo que ya pasó suficiente tiempo como para entender que es un proyecto conservador, es un proyecto de derecha, aunque no les guste la palabra, pero bueno, es lo que es. De izquierda no me digan que este proyecto es un proyecto de derecha, conservador, neomilitarista, que pretende apoyar el ascenso de una nueva clase económica. Y eso no es necesariamente malo. Ojo, yo no estoy satanizando todo eso que te estoy diciendo, porque a estas alturas del partido, en esta historia, ya tuvimos bastantes proyectos similares, pero están cometiendo el mismo error que todos los proyectos similares. Esa es la cuestión. ¿Cuál es ese error? Mira, primero olvidarse de la población, en particular de las grandes mayorías que necesitan apoyo en salud y en educación. Salud y educación. Un poco más de inversión en desarrollo humano, ¿verdad? Y contribuir al fortalecimiento de la democracia. La población necesita crecer en libertad, hombre. Yo cuando escucho hablar de inversión y de prosperidad y otro montón de cosas, digo, sí, todo eso es maravilloso, pero sin libertad no podés. No me hables de Singapur y de los tigres asiáticos, es otra cultura, es otra disciplina y es otra historia. Entonces ahí es donde yo te digo que hasta los más pesimistas seguimos albergando la esperanza de que haya un poco de apertura mental y se le permita a la población, se le amplíen un poco los márgenes a la población, a la sociedad civil, a la academia, al periodismo. Mira, no sobre, es mucho lo sobre que los hay que datos hacer. económicos, es que este dato, a Tony y a mí me el del doctor Cabrera. El doctor Cabrera, Oscar presidente Cabrera. del Banco Central de Reserva, Oscar Cabrera, y presidente de FUDESE, Fundación para el Desarrollo de Centroamérica. Lo tuvimos la semana pasada y él siempre te da un dato muy importante para mí, ¿verdad? Porque el famoso crecimiento económico es una cifra, pero si no hay desarrollo de las personas no Así sirve de es, nada, así es. ¿ok? 10% de la población tiene acceso al 45% de la riqueza de este país. El 10%. Mientras tanto, el 50% de los más pobres en este país solo tienen el 5% de la riqueza. Entonces, esas desigualdades son las que nos tienen en este problema. Somos un país de contrastes. ¿Verdad? Así es. Yo no sé si se acuerdan ¿Se acuerdan de Alfredo Mena Lagos? Sí, Doctor, claro que sí. Él decía, y siempre nunca se me olvida, este país necesita un hombre fuerte. Utilizaba otra palabra, decía un dictador. Y no se acuerdan que decía eso. Sí, me acuerdo. Uy, hace años de eso. Hace años de eso, sí. Él tenía un programa de televisión que se llamaba... Tuvo, es cierto. ¿Cómo se llamaba el programa? Hablemos claro, aclarando así. conceptos, algo así. ¿Es lo que está pasando ahorita? Creo que tenemos un gobierno, hay un proyecto político de control social bastante desarrollado. Control Sin social. duda. Por Sí, ejemplo, hay sin gente que dice que esto del alcohol, cero tolerancia, es control social. Yo ahí sí tengo una opinión o se van muy... por la tangente, sí, mira, yo ahí tengo una muy opinión tangencial. muy sesgada probablemente, porque para mí sí ha sido un problema de salud pública desde siempre. Y esta ha sido una sociedad muy permisiva y muy doble moral con el tema del alcohol, pero podemos echarnos 2 horas hablando de eso. Pero esta ha sido una sociedad en la cual se ha cultivado... Te juntás con los amigos y el tema es ese. Sí, se ha cultivado la intoxicación como una manera socialmente aceptada de consumo, de ingesta. Es que ese es el problema. Me encanta. ¿Cómo El es? problema no es tomarse una cerveza. Exacto. El problema es que te digan, y esté socialmente aceptado, no, es que si no te la pones no andas en nada. Y ponértela que clavársela. intoxicarte. Si no tenés el taxi a la par, no andas en nada. Ajá. Entonces, Cabal. para mí hay ahí un Que problema. es la caja amarilla de taxi es la cervezas. caja amarilla. La caja amarilla, cabal. Hay un problema de salud pública que no tiene que ver solo con la conducción, por cierto. Ajá. ¿Verdad? Yo le creería más al gobierno, y ahí sí, mira, y ni siquiera en ese momento diría yo que es control social, si por ejemplo revisara los impuestos para esos productos y decidiera invertirlo en salud y educación. Pero que vos endurezcas las penas para los que andan manejando sonados, viejo, para mí eso es
Es de elemental sentido común. Va. Es que miren, solo para apoyarte, Pero ese soy yo. Cristian. Yo ese también. soy yo que para divertirme no me tengo que tomar un trago. Mira, en otros países han sido y son radicales como se está haciendo aquí. Y entonces, si no queremos ver como países desarrollados, porque ahora criticamos eso. Ahora, te voy a decir lo que sí es control social, para no desviarnos de la pregunta. Control social es que hasta la fecha ninguna asociación de restauranteros ni propietarios de esos negocios haya dicho esta boca es mía. Sí, porque les han bajado las ventas. ¿Por qué no hablan? Eso es control social. Efectivo, además. Vale. Este gobierno tiene un instrumento que no han tenido los anteriores, que es que ahora puede modificar la Constitución de la República en la mañana y lo ratifica por la tarde. Y tú dices, bueno, estamos a la mitad de la película. En temas digamos, de este pacto social que es nuestra Constitución de la República, ¿qué crees que vaya a suceder? Lo dejamos planteado, compañero. Ay, hombre, son las 8:30. Porque Sheila lo dejamos planteado, Sí, porque hay que claro. hacer pausa cuando son las 8:35, porque ya vino, bueno, aquí está Cherito Café. Ah, aquí está. Ajá, hay que entregarle Cherito Café, el café oficial en Diana Verónica y Tony, Yo a te- Cristian Villalba. Bárbaro. Hay invitados que me mandan mensajes y me dicen, ya se me acabó el Cherito Café. O sea, como quien dicen, invítame. Y aquí está. Esa es la verdadera razón de Sí. Cristian. Finca La Veranera, San Pacho, un Black Honey. Es empacado hace el 29 de enero. Está Hace poco, fresquito. hace 15 días. Ay, Muy bien. gracias, El gracias, Cherito ve. Ay, qué rico que huele. El Cherito Café es para ti, ya lo estás probando también, Cristian. Y usted también puede tener Cherito Café, váyase a Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo, en la Zona Rosa, en las tiendas Tengo, en centros comerciales, o directamente escríbales @cheritocafé.sb. También ya vino San Martín, compañero. Ya Hay vino que San celebrar Martín. el mes del amor a lo grande. Ahí está el Valentine's menú por $29.95, que incluye una entrada, 2 platos fuertes, 2 refrescos y un postre, según la combinación o elección. Te esperamos en todas las tiendas San Martín. Cambia tus refrescos por mojito de frambuesa sin alcohol por $4.95 adicionales. Restricciones se aplican. Vaya, ya ven, todos están dando las opciones sin alcohol para que ustedes, como dice Cristian, ¿verdad? Se divierta sin necesidad de alcoholizarse. Línea Rosa también está con nosotros, nos ha traído los desayunos. Línea Rosa te dice, si tomas, no manejes. Tenemos una amplia cobertura en San Salvador, Zona Rosa, Santa Elena, Escalón, San Benito, Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, La Libertad, Nuevo Cuscatlán. Salí a celebrar sin preocuparte por el regreso. Así que programa tu viaje con Línea Rosa, 6200-4491 o Línea Rosa App. Breve pausa, regresamos. Muy cortito el tiempo, hombre. Con Cristian Villalta hay que aprovecharlo. Son las 8:43. Gerente editorial de Grupo LPG. Cristian, quedó pendiente una pregunta. Decíamos que este gobierno tiene un instrumento que no tuvieron los demás, que es que puede modificar la Constitución en la mañana, la ratifica por la tarde, y ese que es el pacto social que ha costado una constituyente antes del 83 y que han habido. Es el marco legal supremo, ¿verdad? Lo puede cambiar de un día para otro. ¿Qué crees que vaya a cambiar? Porque lo hicieron para algo, pues. No solo para lo de la deuda política, que creo que fue una excusa. Sí, bueno, lo de la deuda política coincido en que no era, no sé si me cuesta creer que eso haya sido un clamor Lo popular, que pasa ¿verdad? es que el mismo artículo de la Constitución de la deuda política pudo haberlo modificado en la legislatura Sí, anterior y correcto, ratificarla así es, sin correcto. tener que modificar toda la Constitución. Correcto. Mira, es que bueno, todo ese tema es bien interesante porque, si lo conversamos ahora, si me pones enfrente creo que algo hice aquí. No. ¿Te ¿Te desconectaste? escuchas bien? Desconecté los audífonos. Pues soy el que se dejó de escuchar. Sí, ya ahorita te arregla Bueno, eso. gracias. Pues mira, si vos me pones la foto de 10 de los últimos diputados de esta de legislatura y de las anteriores, de varios partidos políticos,
y me decís que de mi dinero, del dinero de los contribuyentes, les has dado para su campaña, por supuesto que me indignaría. Yo no habría financiado la campaña probablemente de ningún diputado, ni del FMLN, ni de Arena, ni de Nuevas Ideas, ni del PCN, ni del PDC, de ninguno. Y de alcaldes y alcaldesas tampoco. Pero debemos entender cuál era el propósito, cuál era el contexto histórico en el cual se elaboró esa Constitución y por qué se consideró necesario que del dinero público se apoyara a la organización de la sociedad en los partidos políticos para aspirar al poder, para cultivar la idea de la alternabilidad. Entonces todo tiene un contexto, ha habido un proceso histórico, por eso estaba eso ahí. Uh-huh. Ahora, debió haberse desarrollado una discusión de alto calibre para plantear ese tema, ¿no? Era el momento idóneo. ¿Qué le conviene más al país en este momento? ¿Qué le conviene más a la nación en este momento? Al gobierno es obvio, al que gobierna, al que detenta el poder. Por supuesto que le conviene tener una oposición que además de débil no tenga un peso. Por supuesto, no tenga un dólar, ¿verdad? Pero a la democracia, al país, ¿qué le convenía? ¿Le convenía volarse la deuda política? ¿O le convenía mantenerla al menos para garantizar que en este escenario de tanto desequilibrio entre el gobierno, las fuerzas oficialistas y las otras corrientes de pensamiento se reduzca la brecha? En fin, no hubo tal discusión. Ahora, yo te mentiría, yo creo que este es un gobierno que improvisa mucho. Yo no creo que tenga una hoja de ruta así marcada, ¿verdad?, planificada. No, creo que va dando golpes de timón a partir de la volatilidad de los escenarios. Entonces, así como puede que no recurra a esa herramienta que tú describes, ¿vea?, que es la de que la Constitución amanezca de un modo y se acueste de otra, de ser necesario sí podría travesear el asunto y manosearlo. ¿Qué podría manosear? Lo que necesite. Y eso es cualquier cosa. Cualquier cosa, o sea, lo que se te ocurre, desde la locura más estrafalaria hasta la manipulación más conveniente y cínica. Cualquier cosa puede pasar. Y no puede pasar porque los que gobiernan son así, asado, acuyá. No, es que cuando vos le das esa posibilidad a cualquier facción política, te puedes esperar cualquier tipo de abuso. Claro, cualquier tipo de abuso. Pero bueno, eso es lo que tristemente ocurrió. Yo creo que nada bueno puede salir de eso, de verdad. Uh-huh. Aún si no lo ocupan, es grave, porque tú no sabes quiénes van a gobernar después. Sabes quiénes gobiernan ahorita. Algunos lo celebran, otros no lo celebran. Pero vos no sabes qué tal si el que viene después tiene un pensamiento todavía más autoritario, todavía más recalcitrante, todavía más intolerante, o es un fanático de alguna corriente de pensamiento y puede gobernar casi que por decreto todos los días. Palabras más, palabras menos. El presidente, ante una protesta que hubo este fin de semana frente a la Minaes, decía que pues hoy hay menos oposición política sin los fondos de USAID. Pero también los fondos de USAID permitía que donde el gobierno ya no lograba entrar, entraba la ayuda internacional. ¿Qué piensas sobre el tema de la oposición política? Mira, yo lo que espero... Porque meten el mismo huacal incluso a medios ONG. Lo que pasa es que hay que decir, USAID financiaba también, o financia, porque eso continúa, ahorita está parado, pero claro, no es que lo han quitado, ¿verdad? Financiaba diferentes organizaciones no gubernamentales, además de programas sociales. Y proyectos periodísticos. Uh-huh. Así es. Mira, por un lado, los americanos están en todo el derecho de revisar su presupuesto y recortar y ampliar, eso es derecho de ellos. No es una discusión. Es su pisto. Es su pisto. Uh-huh. Número 2, por supuesto que ha habido una agenda de ciertas fuerzas políticas estadounidenses que en aquellos escenarios en los que ven una deriva autoritaria consideran prudente fortalecer la sociedad civil y sus habilidades.
pero eso ha sido político, y así como para tal vez el gobierno de Biden eso era recomendable, e incluso durante el primer gobierno de Trump hubo mucho de desinversión, pues ahora podrían emprender la retirada. Ahí solo queda ver y luego tomar datos de los daños colaterales. Pero yo, como contribuyente y como ciudadano salvadoreño, lo que espero de mi gobierno es que haga un análisis de qué perjuicio han sufrido sobre todo las minorías bajo riesgo en nuestro país, que un montón de gente dependía de los programas de USAID, y que el gobierno comience a buscar entre la cooperación europea. No, yo no veo cuál es el valor que tiene celebrar la medida que toma un gobierno extranjero cuando lo que está es afectando a mucha de tu población. Entonces, tal vez la Unión Europea esté proclive a ayudar al país en un montón de situaciones en las que ya no haya tal vez tanta cooperación de USAID, ¿verdad? Ahora, lo de la oposición, yo lo que veo ahí es que, mira, de hecho, oposición real con posibilidades ahorita hay muy poca. Probablemente en 2 años, a menos que ocurra algo excepcional, la gran pugna que va a registrarse con nuevas ideas es desde el mismo partido, ¿verdad? Yo creo que esa va a ser como el gran revisionismo oficialista se está cultivando, ¿verdad? Y vas a tener a los diputados actuales peleando por esas curules en las primarias del partido con los que hoy son youtubers y son... Eso es como el gran suceso político de los próximos 2 años. Yo una oposición fuerte no la veo todavía en nuestro país. Entonces, cuando yo escucho al presidente hablar de la oposición, me parece que es una pérdida de tiempo en lo doméstico y más que todo es como un recado como para quedar en buenos términos y justificar la narrativa que se está desarrollando allá en Estados Unidos, porque él es un personaje que cultiva unas temáticas, que él tiene un discurso que no se queda solo en El Salvador. De hecho, en muchas coyunturas él le habla más a los que están afuera del país que a los que vivimos acá. Pero ¿qué va a pasar entonces internamente en Nueva Ciudad? Porque se van a meter zancadillas, se van a arruinar, Claro, se van a pelear. Se están dando de alma desde noviembre. Pero por un puesto, más no por cuotas de poder, porque no las hay. No, pero entre más cerca está sentado el poder, más calienta, más tibio es ese calorcito, supongo yo. Entonces todos quieren estar tan cerca como se pueda. Y yo estoy seguro, mira, pero es pero elemental eso que va a ocurrir ahí, porque auténticamente adentro hay un gran debate. Las críticas a los diputados a partir de aquellas declaraciones que dio Claudio Ortiz, eso creció a niveles que ninguno esperábamos. Y ha sido la primera gran crisis de imagen oficial, ha sido todo lo que le cayó al presidente de la Asamblea y a los diputados de esa bancada. Pero eso no se detuvo. De hecho, los medios de comunicación tradicionales, el periodismo, la academia, las universidades, quien sea todo ese grupo amorfo al que se refiere el presidente como la oposición, todos dejaron de hablar del asunto. Los que siguieron hablando del asunto son seguidores del presidente, son partidarios de Nuevas Ideas que están muy molestos con los diputados. Y eso es real, eso es auténtico. Si vos te metes a YouTube, al YouTube profundo, a Deep YouTube. Hablando viejo, de DeepSeek. Mira, Deep y en YouTube. serio, hay mucha gente, muchos salvadoreños que viven aquí o que viven fuera, que están haciendo contenido, yo lo considero auténtico, ¿verdad? No patrocinado, protestando, cuestionando y pidiendo renovación de esa bancada. ¿Y por qué el presidente, si puede modificar la Constitución, no amplió de 3 a 5 años el periodo de los diputados? Porque esa gente es la más impopular del país. Y él lo sabe. Y él lo sabe, entonces que se va a empeñar él no va a empeñar su marca, su franquicia, ¿verdad? Con unos tenderos tan Bueno, siempre mediocres, han sido los ¿verdad? más impopulares, vea. Bueno, pues ahora, sí, pero en algún momento creyeron que no. Bueno, hoy hasta entertainers pretenden ser algunos exdiputados, ¿vea? No les daba para tanto la gracia ni el talento, me vas a disculpar. Entonces, en 2 años o en menos, en año y medio, te aseguro que vas a ver el surgimiento de una nueva ala en ese partido. Con gente, ellos van a decir que gente más cercana a la base. El auténtico movimiento. Al pueblo. Es una línea básica esa, eso es lo que adviene en ese partido.
Porque además algo le tienen que vender a su suscripción. ¿Qué les vas a vender? Renovación. ¿Cómo? Bueno, volándote a la mitad o a más de los diputados, porque pues, si, como eso te puedes conseguir otros 60 cualquier día, en cualquier lado, aquí en El Salvador. Compadre. Retomando lo de los restauranteros, a los que les ha bajado la venta por el tema de esto, decían aquí 20, 25, 30% les ha bajado. Es un gremio bastante grande. Y así hay otras gremiales de las que tampoco escuchás nada ante un montón de cosas que están pasando en el país. Hay una autocensura, hay un temor, me van a mandar al Ministerio de Hacienda a auditarme. ¿Tengo la cola pateada o qué? O tengo la cola pateada. Yo creo que hay como tres cosas. Por un lado, yo creo que hay muchos de ellos que la verdad lo que quieren es trabajar en paz. Entonces prefieren mantener un perfil bajo. Tal vez lo han mantenido siempre. Y hay mucho empresariado en nuestro país que es así. Y es respetable, se respeta su decisión y su posición porque es de hace años. Número dos, sí había algunos que eran muy proactivos, muy prominentes en la discusión pública, que de repente como que le dieron off, ¿verdad? Esa gente ha tomado una posición. Antes se peleaban por ser el presidente de la ANEP. Sí, ellos no han tomado una decisión, ellos se han alineado. A diferencia del que nunca quiso participar en la discusión pública, los que lo hacían y han dejado de hacerlo, esos se han alineado. Esos no son neutrales, esos se han alineado. Y número tres, yo confío que así como ha habido una generación que probablemente también ya cansada de protagonizar sus luchas, ya ha decidido apartarse, ¿verdad? Tal vez los empresarios jóvenes en algún momento, ante lo que pasa, asuman una posición. Ya veremos. Pero aquí en el país, por lo general, creo que no ha sido un grupo homogéneo en lo ideológico ni en las posiciones, ¿verdad? Siempre ha habido un poco de todo en el empresariado. Así es que yo estoy seguro que... Pero los has visto hablar. Sí. Y ahora sí, no. Ahora no. Pero, insisto, estamos a mitad de la película y probablemente tengan que hablar. Porque en un escenario en el que el gobierno necesita liquidez y no la tiene, uno de los lugares a los que va a voltear a ver es al empresariado. ¿Verdad? Entonces, tú dices que el tema económico es el que viene ahorita. O sea, claro. Y el gobierno necesita, porque tienen promesas de hacer un aeropuerto en el oriente del país y otro montón de... Sí, tiene proyectos un montón, pero el punto es que la deuda pública crece, la recaudación crece, pero no a un ritmo que te sirva, que te satisfaga. Bueno, de hecho creció la recaudación respecto al año anterior y el gobierno ni lo celebró. ¿No te diste cuenta? Y era como para celebrarlo, para reivindicarlo, pero si el dinero no te alcanza... O sea, por años hemos escuchado que el Estado necesita más fondos, sí, ¿verdad? Y combatir la ilusión y la evasión. Sí, Nos hablaban, ¿te acordás de es. 2.000 millones de dólares, compañeros? Siempre. Sí, sí. Ajá, que eso era lo que hacía, que eso era lo que se evadía Pues, había ilusión. Ahora, yo creo que andará por casi unos 1.000 millones de dólares más los que recaude el El Estado. gobierno ha sido muy competente en aumentar la recaudación, en sacar de la informalidad a muchos negocios, hacerlos visibles, someterlos al régimen hacendario. La facturación electrónica. En eso el gobierno ha sido muy competente, ha sido exitoso, pero no le alcanza. Y hay que agregar que la remesa, de forma... O sea, se ve venir que va a bajar. También. Sí. Por el tema migratorio en Estados Unidos. Sí. Y otras actividades económicas también van a verse perjudicadas por la situación en Estados Unidos. ¿De cuánto es la remesa? Son casi el presupuesto. Un poquito más del presupuesto general de la nación. 8.000 8.000 y pico de 8.000 millones de dólares. Entonces, Ajá. sin duda hay que ser muy creativo en un escenario como este. Ahí donde el gobierno, ¿qué tan creativo puede ponerse si somos un país que no tiene grandes recursos naturales? Ya. Tema de la minería. El tema de la minería es como... Porque seguramente ven los números, ven los porcentajes de... digamos que es impopular, pues, ¿verdad? Y un gobierno que estoy seguro atiende los números, sigue adelante con algo impopular. Pues no sé. Es que el problema con ese tema es que no lo vamos a saber
hasta que ya esté una empresa minera operando. Antes de eso, da la impresión de que fue solo como una toma de temperatura, ¿verdad? Pero sí, a partir de los reflejos, a partir de los hábitos que le hemos visto al gobierno, no es de retroceder. Podría, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo hizo con el Bitcoin. Eso te iba a decir, podría no, porque ya vimos Sí, el pero Bitcoin. ya viste la gran vuelta. No sabemos cuánto costó dar la vuelta, pero ha costado dinero a los contribuyentes. Son las 9 de la mañana con 1 minuto. Ay, hombre. Cristian, gracias por venir. No, hombre, mira, yo contar que no hablemos de fútbol. No, Ya no hablamos. Pero falta. Ya no hablamos de fútbol. Sí, Cuando quieras, bienvenido. sí, es que otro día que tenés que venir a hablar de la Sí, situación De hombre. la selecta, ¿qué va a pasar? De Dóniga. De la selecta, ¿qué va a pasar? Que va a perder. Po. Sí, ahí no hay que... Sí, Y el ya. técnico Pero lo ¿qué ha van a pasado? echar en algún momento. Pero ¿qué ha pasado después de que ya ¿Y la se fue Fast Food? Humberto Sáenz y quedaron No ha otros? pasado nada. Exacto. Y, ajá. No. Ni va a pasar nada. Ya ves que ahí hay que No, hablar. y yo creo que no va a pasar nada. Me parece que ha sido hablando de vueltas largas, una vuelta bien larga. Y a ciencia cierta no ha cambiado nada. Es que ahí es donde... Y 2 años, ¿verdad? 3 casi. Más, ya, compañera, ya vamos para 3. La federación ha cambiado y yo no creo que vayamos a tener ese es mi análisis, puede que me equivoque, pero no creo que vayamos a tener un estatuto tan folclórico y tan ad hoc para El Salvador. No, probablemente FIFA diga, no me vas a cambiar nada de lo que tengo. ¿Y eso cómo se arregla? Con una llamada. Le hablas al que es y el que es le dice a los otros, me le ponen una excepción en la ley a la Federación de Fútbol. Diga. Y Santas Pascuas y dimos una gran vuelta, un gran desgaste, para nada. ¿Habrá que buscar héroes locales en otros deportes, Cristian? Ya Como está ocurriendo. Ya ahí tenemos grandes deportistas en otras modalidades. Sí, ya el tema Fito ya pasó, compañero. O sea, aquí... No, hay que hablar. Marcelo Arévalo está haciendo las cosas bien, ya tiene una academia en el país. O sea, hay gente que está haciendo la Sí, niña patinadora, sí, Ivonne Noches. claro que sí. Yo creo que hay un montón de gente que está trabajando mucho. Sí, en este ¿Verdad? año que hay Juegos Centroamericanos, Ajá. pues ojalá que la población ponga un poco más de atención y vea que hay otros modelos. Hay cipotes y cipotas que son ejemplares, que son una La inspiración bicha, para El Salvador. Ivonne Noches. Ivonne Noches es la patinadora. Ajá, la patinadora. Pero la bicha es la futbolista, la niña Serén, por La ejemplo. Brenda Serén. Brenda Sí, Serén, vaya. Todas, ajá. todas esas cipotas de esa selección Sí, son espectaculares. Exacto, ahí están tratando la misma selecta de fútbol playa. Miren, no le damos la importancia que merece, pero ahí está Rudis trabajando con su gente. De hecho, tienen un torneo este fin de semana. Tenemos torneo y uno de los jugadores ya está de director técnico de la selecta de Costa Rica. Bye, estamos exportando. De los exjugadores de la generación Sí, de de los los gallos. sí, Por eso te cierto, digo, cierto, ajá, cierto. bye. Entonces eso es bueno. 9:03 hoy, sí, Gracias, Cristian. Cristian. Sí, gracias a ustedes, gracias. Qué bueno que te diste la pasada por acá. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.